Dicen que los hospitales o nosocomios abandonados tienen una carga muy fuerte de tristeza, dolor y miedo, y es por eso que son el lugar perfecto para el desarrollo de la actividad paranormal. Pero en este lugar, las cosas se hicieron desde el principio con muy buena intención, y aún así no lograron escapar del legado fantasmal. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia y leyendas del Sanatorio Durán, en Costa Rica. El Sanatorio Durán, que se especializó en el tratamiento de la tuberculosis, se localiza a 7 kilómetros al norte de la ciudad de Cartago y a unos 18 al sureste del volcán Irazú, a una altitud de un poco más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Fue fundado en 1918 por el médico y político costarricense Carlos Durán Cardín, quien estudió medicina en la Universidad de Santo Tomás y que después completó sus estudios en París y Londres. El doctor Durán mostró interés en el tratamiento de la tuberculosis debido a que una de sus hijas padeció esta enfermedad. Ella hizo su tratamiento en el Sanatorio Loomis en Liberty de Nueva York en 1903, donde recupera su salud, y aquí el doctor se motiva a crear un sanatorio que fuera como los del primer mundo en su país, que brindara la misma calidad de atención e infraestructura para la atención de los enfermos de tuberculosis, tanto sus connacionales como extranjeros. Cuando regresó a Costa Rica en 1912, Durán fue presidente de la República por un corto periodo, además que fundó el asilo Chapuí para personas con problemas mentales. Hoy esa institución es el Hospital Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí. En 1915 se aprobó la construcción del Sanatorio Durán, que inicialmente se llamó Sanatorio Carit en honor del doctor Adolfo Carit Eva, y se levantó en una finca que compró el gobierno en Potrero Cerrado de Oriamuno, Cartago. Se escogió esta locación básicamente por las recomendaciones de los médicos sobre la altitud de la zona, los vientos imperantes, la humedad del aire, la temperatura, la cantidad de horas de sol y la disponibilidad de agua potable para tratar a los enfermos. La primera etapa de la construcción del hospital significó que se habían levantado estructuras con maderas de la zona y bajareque, que es una técnica antigua de construcción que usa palos o cañas entretejidos que son cubiertos con barro. Sin embargo, hasta el cierre del hospital se siguieron agregando construcciones o etapas al edificio, la mayoría con estilos arquitectónicos distintos. En su mejor momento, el hospital tenía 300 camas disponibles para los enfermos, con áreas específicas para hombres, mujeres y niños, además que había una zona llamada pensionados, donde se trataban a los enfermos que provenían de familias con alto nivel económico. Para la atención de los enfermos, las Hermanas de la Caridad de Santa Ana fueron esenciales, ya que desde 1925 se convirtieron en la mano derecha de los médicos. Según una investigación, el tratamiento contra la tuberculosis que se aplicaba a los pacientes del sanatorio era el mismo que se utilizaba en los principales hospitales alrededor del mundo. Es decir, que los pacientes recibían un régimen que consistía esencialmente en reposo, exposición constante al aire fresco y sol, así como una alimentación balanceada. Lo que se buscaba con esto era fortalecer el organismo de los pacientes y así controlar la infección. Pero los avances de la ciencia y el descubrimiento de medicinas para combatir la tuberculosis hicieron que la incidencia de las muertes comenzara a disminuir, por lo que el objetivo principal del Sanatorio Durán se desvirtuó, y como la epidemia de tuberculosis había terminado en Costa Rica, a partir de 1950 el hospital entró en decadencia, hasta que se desocupó en 1963. Años más tarde, el Poder Judicial del país utilizó el recinto como cárcel. Luego, debido a las erupciones del volcán Irazú, la infraestructura de los techos se dañó, por lo que tuvo que ser clausurado. En 1973 se desocupó el complejo y es desde ese momento que su fama pasó de la maravilla médica al lugar misterioso, tenebroso y aterrador, que suele atraer a muchos curiosos como nosotros.
Este nosocomio es actualmente conocido como un lugar que tiene regular actividad paranormal, que no comenzó cuando el hospital cerró, sino desde mucho antes. Por ejemplo, en la época en la que aún funcionaba el sanatorio, más de uno de los pacientes testificaron que durante las noches veían a una monja que se notaba que no pertenecía a este mundo, mientras curaba al enfermo de la cama de al lado. En algunos casos, cuando las religiosas fantasmas aparecían, se oían lamentos de enfermos que no eran de los pacientes del nosocomio. Otras personas han manifestado que por los pasillos del sanatorio se sienten brisas frías, además que en algunas ocasiones se ha visto la presencia de una niña. Pero sin duda las historias que más se escuchan son las de apariciones de monjas por todo el hospital. Este lugar llegó hasta los oídos del programa de televisión norteamericana Ghost Hunters International, quienes viajaron a Costa Rica en 2010 y entrevistaron a Mardi Ocampo, quien les contó sobre la actividad paranormal de la que ella había sido testigo. Los llevó por los edificios y mientras hacían el recorrido se logró grabar algunas siluetas, en especial el de una niña, además de voces o psicofonías que parecían pedir ayuda desde el más allá. Hay quienes afirman que después de que el programa saliera al aire y se retransmitiera en el canal Telenoticias, la cantidad de gente que visitó el sanatorio aumentó y en general la sensación que dejó a estos visitantes fue la de nostalgia y tristeza, no tanto por los fantasmas sino por el abandono de este complejo médico. Sin embargo, la noticia que probablemente recorrió el país, foros y sitios web de personas que son fanáticos de lo paranormal y los lugares abandonados, es la de una familia de San José que visitó el sanatorio y como todos los turistas, se tomaron varias fotos, entre ellas una selfie en la que aparece al fondo una niña sentada en el piso. De más está decir que la niña nunca estuvo ahí y que la familia no la vio al momento de tomarse la foto. Rebeca, la persona que tomó esta foto, habló con un medio de prensa costarricense y contó que esa foto se tomó hace algunos años en una visita al sanatorio en la que fue con su mamá, su novio, su suegra y su primo. Según su testimonio, el día que fueron al sanatorio había muchísima gente porque era un sábado. Por cada pasillo que uno caminaba se cruzaban por lo menos con 10 personas, por eso les costó hacerse la foto con el fondo limpio y sin que hubiera gente. Ella dijo a la prensa: "Jamás olvidaré porque yo tomé la foto, que justo en el pasillo donde posamos pasaba y pasaba gente. Entonces yo les dije que nos íbamos a esperar a que nadie estorbara. Así fue, esperamos tamaño ratillo, por eso estoy segura de que al momento de tomar la foto no había nadie atrás". La foto que se tomaron fue una de muchas. Después de hacer una primera revisión, no se dio cuenta y la famosa foto con la niña pasó desapercibida. Cuando llegó a casa, revisó con paciencia cada una de las fotos y esta le llamó la atención, porque todos habían salido bien, hasta que se dio cuenta del pequeño detalle del fondo. En ese momento se le congeló la sangre y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En el fondo del pasillo, sentada en el piso, aparece la figura de una niña que no estaba físicamente cuando tomaron la foto. Rebeca aseguró a la prensa que no había nadie detrás de ellos durante la foto y que menos habían ido con niños. Es más, la lógica le dice que cuando uno va a visitar algún lugar público, un museo o alguna institución de este tipo, siempre hay que tener a los niños cerca, y en la foto la niña está sola. Para quienes no han visto esta foto, la voy a dejar en Instagram. Ahí pueden dejar sus comentarios si es que le creen a Rebeca o no. Pero esta no había sido la primera vez de Rebeca en el Sanatorio Durán. Una vez anterior la hizo acompañada de una sola persona, y esta tuvo una sensación muy fea mientras caminaba por el mismo pasillo donde estaba sentada la niña de la foto. Lo más extraño es que esa persona sintió que no podía respirar, además de que se sintió desesperado y quería salir. Ella, en cambio, no sintió nada. Dice Rebeca que tiempo después de tomar la foto regresó al sanatorio y esta vez sí tuvo una sensación de temor en esa parte específica. Incluso sintió una presencia extraña, como si una energía negativa no la dejara ingresar a ninguno de los cuartos. Para los escépticos, la foto fue analizada por los expertos de investigación paranormal CR, quienes tienen 2 reglas.
La primera, dar el beneficio de la duda a la foto, y la segunda, dudar siempre que la foto sea verdadera. Israel Barrantes fue el experto encargado en analizar la foto, y según su testimonio le hicieron varios estudios. Por ejemplo, se aplicaron filtros para ver si es que la foto había sido alterada de alguna forma, o si es que la niña había sido insertada en esta con algún programa como Photoshop, pero la conclusión de sus análisis fue que la foto era legítima. Algunas características que llamaron la atención de los expertos era que la niña usaba la ropa de la época en la que el sanatorio estaba en funciones y que la figura no tenía sombra, algo que se dice es común cuando se fotografía a un fantasma. Sin embargo, para que no hubiera sospechas, la foto llegó a manos de Luis Merino, un ingeniero en fotografía que desde España certificó que no había sido manipulada digitalmente. Esta foto y las historias del Sanatorio Durán causaron tal expectativa e interés que Chris McKinnell, el heredero de la muñeca maldita Annabelle, visitó este lugar 3 veces durante una estancia en Costa Rica. Según McKinnell, sintió la presencia de un niño y una niña. Actualmente, el espacio que ocupó el Sanatorio Durán es administrado por la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Costarricenses, y en sus inmediaciones la propiedad está dedicada al cultivo de hortalizas, además de estudios de agricultura. En 2008 se buscó que la Asamblea Legislativa tratara de incorporar las instalaciones del sanatorio a un corredor turístico en la zona norte de Cartago, donde podría convertirse en un colegio agroturístico industrial, pero hasta el momento no se ha aprobado ninguna iniciativa. Debido a que el lugar es de gran interés turístico, histórico y arquitectónico, es un sitio muy visitado por turistas extranjeros y por locales, a pesar del lamentable estado de abandono y destrucción en el que se encuentra. En 2010, el Sanatorio Durán se declaró Patrimonio Nacional y 4 años después, el presidente Luis Guillermo Solís lo nombró Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica. Se proyecta que se restaure una de las etapas del sanatorio, especialmente la que se construyó cerca de 1919, es decir, la más antigua y la que está completamente hecha de madera. Esta restauración permitirá que más personas visiten el sanatorio, además de que en algunas ocasiones se pueda alquilar el lugar para reuniones de hasta 125 personas. El sanatorio no ha sido ajeno a las apariciones en películas, como la que se estrenó el 29 de octubre de 2010, titulada El Sanatorio, y que fuera dirigida por Miguel Gómez. La película presentó la leyenda urbana del sanatorio y bajo el estilo de la película casera, unos jóvenes se internan en este lugar ajenos al peligro y el poder sobrenatural de la monja fantasma y otros espíritus que lo habitan. Esta película tiene una visión muy particular de cómo los costarricenses cuentan las anécdotas, es decir, con un tinte de comedia, además que refleja muy bien las reacciones enojadas que tienen cuando algo los asusta o los frustra. También la historia del sanatorio ha viajado fuera de sus límites geográficos y llegó como una exposición al Museo de la Universidad de Costa Rica, y fue una excelente oportunidad para que la gente conociera la historia que se esconde detrás de las paredes viejas de ese complejo arquitectónico patrimonial. Esta muestra puso a disposición del público los resultados de un seminario de investigación que se realizó en 2011 por un grupo de estudiantes de la carrera de Antropología Social y Arqueología de la Escuela de Antropología de la UCR, quienes entrevistaron a personas que habían trabajado ahí, a antiguos pacientes y vecinos de las comunidades aledañas, quienes aportaron información valiosa para reconstruir la historia, además que se mostraron objetos antiguos de uso médico y también algunas botellas de licor que se encontraron. Muchas personas quieren visitar el Sanatorio Durán y comprobar de primera mano si es que las leyendas paranormales son reales, por lo que este se ha convertido en un destino turístico muy visitado. Llegar es muy simple. Se tiene que viajar desde la capital San José por 1 hora y 15 minutos aproximadamente en auto. El sanatorio ha vuelto a abrir sus puertas, ya que como muchos otros museos o instituciones culturales, había cerrado debido a la pandemia. Actualmente se puede visitar
haciendo un previo pago de la entrada que cuesta 1.500 colones, que serían unos $2.50. Lo interesante de estas visitas es que se arman horarios por grupos o burbujas familiares, por lo que se garantiza que se están siguiendo protocolos durante estos tiempos difíciles. El Sanatorio Durán está en este momento al 50% de capacidad para las visitas, por lo que se recomienda comprar las entradas temprano, ya que el lugar cierra a las 4 de la tarde. Antes de terminar el episodio, quiero dejarles 2 recomendaciones. La primera es el libro de Jon Katzenbach titulado El psicoanalista, que relata cómo el profesional Frederick Starks debe emplear toda su astucia y rapidez para averiguar en 15 días quién es el autor de la misiva que ha recibido, en la que amenazan su vida por algo que aparentemente hizo tiempo atrás. Esta novela es una de las más trepidantes y conocidas del autor, que además ha sido un éxito de ventas. La segunda recomendación que les dejo es la película Despertares, que se estrenó en 1990 y cuenta con las actuaciones de Robin Williams y Robert De Niro. Esta película está basada en la autobiografía del neurólogo Oliver Sacks, que relata la historia del descubrimiento en 1969 de la L-Dopa y su aplicación a pacientes catatónicos que sobrevivieron a la epidemia de encefalitis letárgica de 1917 a 1928. Ahora sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Quiero agradecer especialmente a quienes me envían sugerencias de temas, ya que este episodio fue uno de ellos. Pronto, en lo que resta de los episodios que vienen, incluiré 1 o 2 con las sugerencias de lugares y casos de True Crime que me hagan llegar en los comentarios de Instagram o por mensajes directos. Como siempre, les recuerdo que pueden suscribirse y no perderse un solo episodio en Spotify, YouTube, Apple Podcast o donde escuchen sus programas favoritos. Si escuchan el podcast en YouTube, no se olviden de dejar un like en cada episodio para que el podcast se recomiende a más personas. Además, si aún no lo sabían, también pueden ayudar a que este podcast siga creciendo calificándolo en Spotify. No se olviden de hacerlo si lo escuchan en esa plataforma. En Instagram y Facebook comparto información adicional y además son los canales principales si es que quieren dejarme algún comentario o sugerencia. Una vez más, les agradezco por escuchar este episodio y llegar a esta parte. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.